por acá. Ok. Cerremos acá. Bien. Bueno, entonces vamos a hacer con bastante detalle porque esto es importante que se maneje con... Bien, correcto. Álgebra. Esta es la clase 1 que vamos a tratar hoy día. Es bien directo el tratamiento que vamos a hacer. Bueno, ¿qué? Esencialmente vamos a definir y a trabajar con expresiones algebraicas. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Bueno. Ya. Bueno, este es un esquema que es genérico para todas las clases, que esencialmente, bueno, cuando corresponde al último punto, por supuesto. Contenido, objetivo, reforzamiento, contenido y resolución. El reforzamiento pasa por ejemplificar las definiciones y los resultados que se están entregando. Ok. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Esencialmente es estudiar de manera abstracta las expresiones algebraicas y ya en la clase de las próximas clases vamos a contextualizar problemas aplicados donde aparece naturalmente el empleo del álgebra cuando cantidades desconocidas las denotamos por variables, son letras. Bueno, tenemos eso que está ahí. Vamos a... Bien, vamos a... Este es un bosquejo de las cosas con las que ustedes van a trabajar. El material, recuerden que lo que nosotros hacemos a clase es un resumen que refuerza contenido o introduce contenido que ustedes practican de manera independiente. Entonces, veamos acá. Ya. El lenguaje matemático, bueno. ¿De dónde surge el álgebra? Sin entrar en tanto detalle. Lo que nosotros podemos decir acá es que es posible expresar matemáticamente ciertas frases o sentencias que se dan. Lenguaje matemático, forma de traducir a símbolo y número, lo que conocemos como lenguaje natural. Aquí está bastante directo. Los símbolos representan concepto, relación, operación o fórmula matemática según unas ciertas reglas. Bueno, en los problemas de enunciado que se van a tratar, no esta clase, probablemente la próxima, ya es importante traducir matemáticamente. Esto generalmente a veces se llama el lenguaje matemático o el modelo, de alguna u otra manera el modelo. El cuadrado de la suma de dos números. Si llamamos a x e y los números, entonces el cuadrado de la suma está representado por esa expresión. A es un número real. Bueno, se simboliza naturalmente de esa forma. Un tercio de la suma de dos números es mayor que el producto. Un tercio de la suma de un tercio de la suma de dos números. Sumo dos números, lo divido en 3, es mayor que el producto. Mayor que el producto. Entonces eso se puede, si R y S denotan los números, entonces se tiene esa expresión matemática refleja la oración o representa esa frase. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a estudiar las expresiones algebraicas. Entonces, estas son las expresiones algebraicas. El álgebra es el área de las matemáticas que trata de las cantidades en general, representándolas. Como hablamos de cantidades en general, arbitrarias, tenemos que representar la arbitrariedad. Y la arbitrariedad está dada por letras. Una letra que representa algún valor. Algún valor. Cualquiera, pero algún valor.
Y lo interesante del álgebra es que uno puede operar con estas expresiones y los resultados van a valer para todo valor que uno pueda darle a la variable, para todo valor que pueda darle a la letra. Entonces el álgebra involucra letras, cantidades que se representan con letras, números y otros signos para hacer referencia a múltiples operaciones. Claro, si las letras representan números, entonces uno puede sumar, puede hacer las operaciones de suma, producto, multiplicación y división con números, entonces lo puede hacer también con las letras. Entonces lo que nosotros tenemos que recordar, en este punto, estamos recordando algunas cosas que ustedes saben, que tenemos la noción del término algebraico, donde es una expresión que involucra, como bien se indica ahí, números y letras, una o varias letras. Esos son los términos algebraicos. Y una expresión algebraica es una combinación de términos algebraicos. Una combinación de términos algebraicos es una expresión algebraica. ¿Okay? Entonces nosotros vamos a trabajar con esta expresión. En esta expresión algebraica, S, T y X representan números, ciertamente, arbitrarios. Y si uno quiere entrar a dar qué números le dan sentido, bueno, uno dice más adelante esta expresión algebraica tiene sentido cuando el X no es 0. Entonces es una expresión algebraica. Esta es una fracción. Nosotros sabemos que en una fracción el denominador no es 0. Por lo tanto, esta expresión algebraica como número real, representa un número real cuando S, T y X son números reales, pero el X tiene esa restricción. El X no es 0. ¿Okay? Entonces, cuando uno trabaja con expresiones algebraicas, queda tácito las restricciones respecto a la expresión. Entonces, las expresiones algebraicas son objetos de ese tipo. Y uno empieza a clasificar ese tipo de objetos. Uno empieza a clasificar ese tipo de objetos. ¿De qué manera? Un solo término se llama monomio. Dos términos, binomio. Tres términos, trinomio. Y de cuatro términos en adelante ya le llamamos polinomio. En general, un polinomio es una expresión con dos o más términos. Polinomio es la expresión algebraica genérica. Entonces, binomio y trinomio, cuando hablamos de términos, hablamos de expresiones de ese tipo, como la que indicamos ahí. Bueno, una expresión, esta es una expresión, y esta también es una expresión. Este es un monomio, ¿cierto? Monomio. Sí, ese es un monomio. El numerador acá, este numerador, en esta expresión, si nosotros consideramos solo el numerador como expresión algebraica, tengo tres monomios, están separados por sumas y restas. Eso, esa separación te da la clasificación. ¿Cuántos monomios hay? Si solamente hay dos monomios, es un binomio, si hay tres, trinomio, y en general uno habla de polinomios. Entonces, naturalmente, como las letras representan números y las expresiones, por lo tanto, van a dar números, uno puede hacer operación con las expresiones, como lo mismo que hacía con los números. Uno puede sumar, restar, multiplicar y dividir. El resultado también va a dar una expresión algebraica. Entonces hay que acá seguir las siguientes reglas. Entonces lo único que voy a establecer es, si tengo dos expresiones algebraicas, ¿qué debo entender por la suma, o el producto, o el cociente? Entonces aquí aparece lo que se entiende, los términos semejantes. ¿Ok? Los términos semejantes. Y entonces simplemente cuando nosotros tenemos dos expresiones, una expresión algebraica, uno puede cambiar esa expresión por la más simple posible.
Y eso uno lo logra haciendo lo que se entiende por reducción o agrupación de términos semejantes. Agrupación o reducción de términos semejantes. ¿Y esto cómo se hace? Bueno, el término lo dice, semejantes. ¿Dónde está la semejanza en los términos? Bueno, en la cantidad literal, generalmente. La expresión literal, la parte literal de la expresión algebraica, dos términos o dos sumandos, dos monomios que tengan la misma parte literal, entonces van a ser términos semejantes. Y se van a agrupar operando sobre los números, sumando los coeficientes. Sumando cuando hablamos de sumando los coeficientes numéricos y conservando la parte literal común. Entonces, cuando tenemos una expresión algebraica, nosotros nos vamos a dar cuenta que podemos hacer reducción de términos semejantes teniendo la expresión algebraica, si es posible o no. Entonces, de acuerdo con la definición dada acá, o con el procedimiento, nos damos cuenta en esta expresión que ahí está señalada, pero voy a volver a marcar que todos estos términos, ese término, ese, por ejemplo, son semejantes. La expresión literal es AB cuadrado, los tres términos tienen AB cuadrado, por lo tanto se pueden juntar siguiendo la regla que se está indicando ahí. Eh, También podemos juntar este término con este término, tiene la misma expresión literal. Recordar, hay algunas cosas que para muchos les puede resultar evidente, pero lo estamos recordando, aquí estamos recordando por muy elemental que resulte, uno tiene, por supuesto que A es lo mismo que 1 por A, ¿no? Si A es un número real o A es una expresión literal que representa un número, A es lo mismo que 1 por A. Entonces, delante de AB hay un 1, ¿ok? Esto lo multiplica. Así que el término numérico en la expresión literal en este sería 1, y en este también sería 1. Ahí es 1 y es 1, término literal. Entonces, de acuerdo con el procedimiento para reducir términos, nosotros vamos a agrupar tomando en cuenta la expresión literal. Entonces, AB cuadrado, agrupamos 7AB cuadrado, 4AB cuadrado y AB cuadrado, respetando los signos. Aquí aparece menos 1. Y lo mismo se hace con AB. 2AB, AB ahí. Por supuesto, como ustedes saben ya en la práctica, esto que se está escribiendo acá, uno no lo anota. Uno pasa directamente a la tercera línea. Esta manera de escribir es para resaltar la definición. Para aquellos que no se acuerdan o estamos aprendiendo, se hace este cálculo que generalmente, y en la práctica ocurre, no lo escribimos. Este es un cálculo mental. Hacemos la aritmética con los coeficientes, ¿cierto? Pasamos directamente al tercer punto, a la tercera igualdad, a la segunda igualdad en este caso. Entonces tenemos que la reducción de términos semejantes de la expresión es esa última, la que está dada aquí. 7 menos 5 es 2, y 2 más 1 es 3, y uno tiene que copiar aquella parte de la expresión que no se puede, no tiene en común con nada, que no se puede seguir reduciendo, uno la copia ahí, ¿no? Ahí está. El resultado de la expresión es ese. Ahí hemos reducido términos. Entonces, aquí en realidad estamos sumando dos términos. Por ejemplo, 7ab cuadrado se puede sumar a todo el resto. Entonces, la suma de dos expresiones algebraicas operan de esa manera. Entonces, eso hay que tener presente en el caso de la parte de la suma o diferencia, lo que involucra eh, la reducción de términos. A ver, veamos un par de ejemplos. Para muchos de ustedes tiene que ser esto bastante
directo, pero lo estamos mirando nuevamente. Sea P, 3A más 2B menos 4C y Q, 5B menos 4A más 2C. Entonces determine Q menos P menos Q. Ya. Vamos a hacer el cálculo literal, es exactamente como está. Y como está, involucra, que es lo interesante, y por eso que está puesto este ejemplo, que lo vamos a volver a reforzar, supresión de paréntesis. ¿Cómo sacamos paréntesis? Veamos, copiamos P, Q, esto es P, esto es Q, perdón, esto está al revés, Q y P. Aquí está Q, aquí está P, y todo esto es P, y esto otro es Q. Aquí el uso de paréntesis es fundamental. El uso de paréntesis va a marcar lo que queremos hacer. Entonces es la diferencia de Q menos P, Q menos P, paréntesis delante de P, porque P, y menos P menos Q. Ya, y ahora vamos a sacar paréntesis, vamos, de acuerdo con la regla de prevalencia de las operaciones, relevancia, el orden de las operaciones, vamos a trabajar dentro de este paréntesis, dentro de ese paréntesis, y aquí vamos a sacar, vamos a eliminar el paréntesis que involucra P, y como usted sabe, cuando nosotros sacamos paréntesis, cambian los signos, y la propiedad que estamos ocupando acá es esta, la voy a anotar ahí. Si nosotros tenemos la suma de dos números y un signo menos delante, eso significa, o eso es igual a, esa es la propiedad que se está ocupando, dentro del paréntesis 2 o más sumando, se aplica de esa manera, y entonces sacamos el paréntesis en P y cambian los signos, menos, menos más, y en el otro paréntesis hacemos lo mismo, sacamos el paréntesis en Q, nos queda menos, más, menos. ¿Mm? Y ahora vamos a hacer reducción de términos, que aquí se están destacando con los diferentes colores, el B con B, 5B con 2B, 3B, después tenemos el 4A con 3A, respetando los signos menos 7 y 2C más 4, 6. De la misma manera en el otro caso, 3A lo juntamos con 4A. Fíjate que aquí ya no estamos haciendo esto, ¿no? Ya no estamos escribiendo esta línea, que fue en el ejemplo anterior, porque este proceso ya es mental, este cálculo lo hacemos directo. Escribimos el resultado del cálculo. Bueno, 3A, 4A, después juntamos 2B con 5B, y después se junta 4C con 2C, respetando todos los signos, ¿no? Y llegamos a 7, ahí aprovechamos y revisar a 2B menos 3 y menos 4 menos 2 menos 6. Y aquí volvemos a sacar el paréntesis, hay un menos ahí, se está señalizando, y vuelve a cambiar los signos, menos 7 más 3 más 6, se agrupa y llegamos a esto. Esa es la reducción de términos. ¿Mm? Probablemente alguien se dio cuenta que se puede hacer un arreglo acá, antes de reemplazar lo que es P y Q, originalmente se puede hacer algún arreglo, y entonces el cálculo se simplifica aún más, se hace aún más corto. No, eso lo vamos a comentar. Comentémoslo acá. Entonces note, nosotros podemos directamente, esto que está aquí es lo mismo que colocar Q menos P menos P más Q, y por lo tanto esto es 2Q menos 2P, y podríamos escribirlo así también. Dos veces Q menos P, ¿no? Por lo tanto, si reemplazamos Q y P y hacemos este cálculo, llegamos también y multiplicamos por 2, llegamos también a la reducción. Aquí ya hacemos también
Términos semejantes. Ok, a ver. Veamos algunos otros ejemplos. A ver. Expresar en su forma más simple. Aumentemos. A mí me quedó muy chico porque. A ver. Ya, expresar en su forma más simple. 3x menos 2xy. Bueno, 3x menos paréntesis 2xz, 3z menos paréntesis. Entonces, vamos a ir desarrollando acá, igual que en el ejemplo anterior, usando la supresión de paréntesis, como lo hacemos aquí. Bueno, partamos entonces. Ustedes me ayudan con el cálculo, aquí aprovechamos de revisar el cálculo si está bien. ¿Okay? Entonces, lo primero que hacemos acá es ir desde lo más interior a lo más exterior, y sería entonces trabajar este, ¿no? Ahí. Entonces sacamos el paréntesis con llave y nos queda menos 2xz menos 5yz. Ahí está, ¿no? Vamos a colocar el ticket y copiamos todo el resto. Copiamos menos 3 y toda esta parte, ¿no? Ahí. Ya, y ahora hagamos la reducción de términos semejantes si podemos dentro del paréntesis corchete, y si hacemos la reducción de términos semejantes nos queda nos queda acá tararán, tararán, carabún, carabún. Entonces mira, nos queda así, ¿no? Vamos a juntar este con este y con ese. Menos 2, menos 3, menos 5, menos 4, menos x. Ya, menos xz. Y después vamos a juntar este con ese, ¿no? Y nos queda menos 13. Y nos sobra el 2yz. Ahí está, 2yz. Bueno. Y ahora lo que vamos a hacer es volver a colocar para sacar los paréntesis. Sacar el paréntesis corchete y eso cambia todos los signos. Nos queda más xz más 13 menos 2yz. Y después podemos hacer el álgebra, la reducción nuevamente dentro, este con ese y este con este, ¿no? Entonces quedaría 12, quedaría 3, tenemos 3 menos 2, 1, y z, y sobre el 13. Y ahora vamos a agrupar, no, ahora vamos a sacar el paréntesis de nuevo, cambiamos los signos, menos 3, menos, menos, y entonces lo único que se va a agrupar es este término con ese término, menos 10. Ya llegamos entonces al resultado. Menos 10, menos sí, menos C. Bueno, y acá lo mismo, ¿no? En esta parte hacemos lo mismo. Ok, a ver. Si A vale 2P, bueno, la expresión que indica ahí, y B vale menos 7P cuadrado más 7P menos 2Q cuadrado, y C es ese número, esa expresión. ¿Cuánto vale 2A menos 3B más 2C? Ya, a ver, hagamos el cálculo. 2A menos 3B más 2C. Ya, estamos multiplicando un número por lo que está dentro del paréntesis, multiplica cada término, acá sumando dentro, 4, 6, 10, 21, 21, 6, y queda 10, 18, 20. Y hay que tener presente los signos. Aquí vamos a hacer aquí hay un signo menos, ¿m? Y ese menos va a cambiar el signo acá, va a quedar 21 menos 21 más 6, más 10. Y ahora agrupamos términos, ¿no? Agrupemos términos acá. 4p cuadrado, 21 y 10p. 31, 35. Pues, juntemos este, 6p
Menos 21 más 18. Menos 21 más 18 es menos 3, menos 9. Hasta el menos 9. Y nos queda el último, que sería Q, ¿no? 10Q con 6Q con 20. 36Q, correcto. Bueno, ahí está. Ahí está la reducción de términos. Como pueden apreciar, la expresión literal es la que está mandando a la hora de reducir. Cuando no hay cuando una expresión literal no hay coincidencia, se copia, se deja exactamente igual, no hay ninguna reducción posible. Bien, de esa manera nosotros sumamos o restamos términos. ¿Qué más podemos hacer? Si son números, si representan números reales, deberían poder multiplicar. Y aquí multiplicamos. Multiplicar expresiones algebraicas. Y aquí, al multiplicar, operan las propiedades de potencia. ¿Cómo uno multiplica expresiones algebraicas? Uno multiplica los números que aparezca que tenga cada expresión y las letras. ¿Y qué se entiende por multiplicar las letras? Usar propiedades de potencia. Propiedades de potencia ahí cuando corresponda, ¿correcto? De esa manera uno está multiplicando dos expresiones algebraicas. Se agrupan los términos numéricos, hace el producto numérico con la regla de los signos respectiva y las expresiones literales. M a la 6, X a la 7. Aquí tenemos el caso de dos monomios, y en el caso de un monomio por polinomio, lo que está detrás es la distributividad, la propiedad de la distributividad del producto respecto de la suma. Si A, B y C son números reales, entonces vale. Y esta propiedad se aplica tantas veces como sea necesaria. Entonces, como están indicando acá bastante concretamente, bastante bien las flechas, sí. 2A, factor de todo esto, multiplica cada uno de los términos que está dentro del paréntesis. Ahora son dos monomios, uno agrupa, multiplica lo que corresponde, el 2 con el 5 y el A con el A, se junta, etcétera, 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 y llega entonces a una expresión, y si en esa expresión se puede reducir términos, uno lo hace. Reduce términos. Llegamos a eso. De esa manera entonces uno hace la representación. Y si uno tiene un polinomio por un polinomio, uno tiene que aplicar la distributividad tantas veces como sea necesario, como está indicando ahí. Por ejemplo, x más 3 factor, uno multiplica en ese dos productos y uno aplica la propiedad. De esa manera, como se está indicando ahí. Como se está indicando de esa forma. X más 3, x cubo, más 2x cuadrado, más... Bueno, está multiplicando el x por el primer factor y el 3 por el segundo. Y aquí uno hace, si corresponde, términos semejantes para obtener el resultado que se está indicando ahí. Entonces, por eso que nosotros recordamos en la clase pasada las propiedades de potencias y la regla de los signos y el uso de paréntesis, porque aquí se está ocupando todo lo anterior. Veamos un par de ejemplos más con esa idea. Mira, este mismo ejemplo este es el comentario de la anterior, que se podía hacer este álgebra, se puede reducir la expresión, bueno, lo que comentaba anteriormente, podemos hacer términos semejantes acá, antes de hacer el cálculo. Eso tendría que lo colocaba, está ahí en error ahí de la continuación. Y ahora uno puede hacer la operatoria y llegamos exactamente a lo mismo, ¿no? No sería extrañar que llegáramos exactamente a lo mismo. Entonces, ilustremos el producto de expresiones algebraicas. Efectuemos los productos acá. A ver, veamos qué es lo que queda. Efectuemos los productos. Ya.
Vamos a hacer los productos de todo. Aquí se trata de hacerlo en orden. Esta sería esta manera que se está presentando en orden. Como el producto es conmutativo, es decir, no importa el orden como haga el producto, los factores, podríamos multiplicar la segunda expresión por la primera. Si hacemos todo el álgebra, deberíamos llegar a lo mismo. Bueno, por supuesto, si lo que escribimos acá está bien. Bueno, por eso lo vamos a revisar ahora. Entonces, mira, ¿de qué manera podemos proceder acá? Bueno, todos multiplican con todos. A ver, este multiplica con este multiplica con este multiplica con este, después este con este con este con y después este con este con y este con ese. ¿Es eso lo que hace el cálculo? Todos con todos aquí, y podemos partir por el segundo factor, si quisiéramos. Todas son maneras equivalentes de llegar a hacer lo mismo, tenemos que llegar exactamente al mismo resultado. Entonces, aquí podemos proceder de manera un poco más ordenada, como se indica acá, como está señalado en los ejemplos posteriores a la definición. Entonces vamos a multiplicar los factores de la izquierda por lo que está en la derecha. Entonces, A va a multiplicar a todo esto, después 4B va a multiplicar a todo esto, y después C va a multiplicar a todo eso, manteniendo todos los signos, que es lo que se está indicando ahí. A factor D, más 4B factor D, menos C factor D. Y ahora procedemos monomio por polinomio, hagamos el cálculo, a cuadrado menos 2ab más 3ac, 4ab menos 8b cuadrado más 12bc y menos ac, menos 2bc, menos 3c cuadrado. Ya, y ahora lo que tenemos que ver es si podemos hacer alguna reducción de términos. Y parece que se puede, ¿no? Podemos juntar AC con AC, ¿sí? Y podemos juntar AB con AB, con AB. Y podemos juntar por acá BC con BC. Ahí. AB, AB, 2AB, BC, 14BC, bien, y 2AC. Ya, y todo lo demás lo copiamos igual porque no podemos seguir reduciendo, es decir, el 8B, el 3C y el A cuadrado. Y llegamos a esto. Ya, del mismo modo, con este ejemplo, podemos hacer un poco más rápido, pero la idea es la misma. La única diferencia es que ahora aparece en potencia con exponente negativo, pero la operatoria es la misma. Vamos a multiplicar x y a la menos 1, x, por esa expresión. Aquí está el primer factor. Segundo factor, tercer sumando. Y hacemos la operación y multiplican todo lo que está dentro. X y a la menos 1, x a la menos 1 por y todo lo que está dentro. Y x, respetando todos los signos. Y llegamos a 2 menos xy menos... Fíjate que aquí se van a cancelar algunos desaparece. Este con este desaparece, que hay a la 0, ahí también que hay a la 0. Y este con este también te va a dar, cuando se junta este con ese, te va a dar 1, ¿no? El que está ahí. X por X a la menos 1, cuando se junten va a dar 1, ¿no? Nos va a dar 1. Eso nos va a dar. Y después hacemos reducción de términos si corresponde. En este caso, la única reducción de términos que va a ocurrir va a ser las cantidades numéricas. Las cantidades literales ninguna se reduce. Y llegamos a este resultado. Bien, entonces, sí, dígame. Señor, cuente.
Ya voy al final voy a mencionar qué pasa con eso. Ha hecho la consulta, todavía no sé. Sí, la clase la estoy grabando, pero todavía no sé, no sé todavía dónde se va a subir esto. He hecho la consulta, pero no me han dado ninguna. Espero en el transcurso del día tener alguna respuesta de qué va a pasar con esto. Ya, a ver. Hay algunas expresiones algebraicas que son muy importantes y que es importante manejarlas con propiedad. Si no, no se preocupe. Ya, con propiedad, que son los productos notables. Producto notable. Esto, como aparecen con tanta frecuencia, es importante recordarla de memoria, aprenderlo de memoria. ¿Ok? Cuadrado binomio, suma por diferencia, ya ocupamos algo de esto en algún momento cuando hicimos racionalización. El binomio con término común, no sé si esto da para producto notable, binomio con término común, es multiplicar simplemente. Cubo de binomio, ¿ok? Estos son algunos de los productos notables con los que nosotros nos topamos. Y que es importante manejarlo porque voy a hacer un comentario que puede ser bastante tonto, pero el cuadrado binomio, todos ustedes saben, yo no voy a hacer la deducción acá, pero la fórmula se obtiene de hacer el producto de A más B por A más B, porque recuerde que elevar al cuadrado significa multiplicar consigo mismo. Y si uno hace toda la distribución, este con S y ese con S, llega a esta expresión. ¿Ok? Cuento corto, llegamos a eso. Y ahí hacemos reducción de términos, 2AB. Y en el cubo, voy a hacer el comentario acá, por muy tonto que pueda parecer, el cubo es por definición el producto de consigo mismo, pero también uno puede actuar de esta manera, así, ¿no? Elevar a 3 significa elevar al cuadrado y multiplicar por el mismo término, y ahora a más b cuadrado lo reemplaza por esta parte, lo reemplaza ahí, ahí. Y ahora es el producto con el a más b, y llega a esta fórmula. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la ventaja? Que lo interesante es que como aparecen con tanta frecuencia, uno no va a tener que, la idea no es tener, rehacer la fórmula, no hacer los productos a cada rato, sino aplicar directamente la igualdad. Este es el tipo de cosas que hay que aprendérselas de memoria, porque se ocupan frecuentemente que uno no gastar tiempo en hacer este producto para llegar a concluir la expresión en el lado derecho, sino aplicarla directamente. ¿Ok? Entonces, como aparecen con tanta frecuencia, uno las estudia de esta manera y las aprende de esa forma. Ahora, como es una igualdad, por tonto que pueda parecer lo que estoy diciendo, las igualdades operan de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Es decir, cuando nos aparece el lado izquierdo, lo cambiamos por el derecho, y cuando nos aparece el lado derecho, lo cambiamos por el izquierdo. Va a depender de lo que estemos haciendo en el momento. Matemáticamente, cómo estemos trabajando. Entonces, como esta es una expresión, o podamos decir una igualdad, vale independiente de lo que sea A y B. Acá es independiente de lo que yo ponga como A y como B. Si tengo dos términos que se están sumando y está el cubo, se puede representar de esa manera. ¿Ok? Por ejemplo, 5A, aquí estamos multiplicando. 5A por esta expresión, bueno, monomio por polinomio, 5A por menos 2x cuadrado más 5A por 3x, y llegamos a esta. Menos de 10ax cuadrado más 15ax más 5a. No podemos hacer ninguna reducción de términos semejantes. Y ahora vemos el cuadrado binomio. Aquí presten atención por muy elemental que les pueda parecer a algunos, pero mira, aquí tengo el cuadrado del binomio. Aquí tengo un sumando y aquí hay otro sumando. Entonces, ¿cómo aplica el cuadrado de binomio? Fíjate que nosotros tenemos una fórmula que involucra más. Y hay otra que involucra menos, pero en realidad es la misma, ¿no? Que es la que está aplicando acá, porque uno se tiene que recordar simplemente
que cuando nosotros hablamos de que estamos restando dos números, en realidad estamos sumando, el primero le estamos sumando el inverso aditivo al segundo. Y aplicamos a esta fórmula esa expresión. Esta sería a cuadrado más 2 primero por el segundo, y aparece menos b más b cuadrado. Es por esa razón que acá después queda un menos b, ¿no? Y a veces ponen como diferencia, fórmula, en realidad es una sola, porque cuando nosotros estamos restando, siempre estamos sumando en realidad. Está sumando el otro puesto. Entonces, cuadrado binomio, estamos elevando al cuadrado 2x cuadrado menos 2 a la cuarta, y aplicando la fórmula sería el cuadrado del primer término más el doble producto del primero por el segundo, y aquí el segundo es ese término, más el cuadrado del último, que es este que está ahí. Recuerde que la fórmula vale independiente de lo que uno ponga dentro del paréntesis, con independencia. O sea, aquí queda 4x a la 6 menos 64x cubo más 256. Y acá tenemos una suma por su diferencia. La suma por su diferencia, recuerde que es, si uno tiene el producto de dos factores donde difieren en el signo, entonces ese producto se puede escribir como o es igual a la diferencia de los cuadrados de los sumandos, sea lo que sea que uno ponga allí. Entonces lo que estamos haciendo en esta parte es x elevado a más 1 multiplicado por lo mismo, pero está con signo cambiado. Entonces esta es una diferencia, suma por diferencia. Queda la diferencia en los cuadrados de los sumandos. Y aquí estamos aplicando propiedad. No podemos hacer ninguna otra reducción de términos aquí. X elevado a 2a menos 1. Bien, ahí tenemos un par de ejemplos. Veamos algunos otros ejemplos. Sigue la misma lógica acá. No. Listo. Ahí. Veamos acá. Vamos a leer al cuadrado esta expresión, igual que en el ejemplo. Aquí ya nos estamos saltando un paso, porque en el contexto de lo anterior estamos aplicando que al primer, aquí tengo un término y aquí está el otro, ¿no? Es el segundo. Cuadrado primero más el doble producto del primero por el segundo, como en negativo aparece el menos ahí, más el cuadrado del último. Y aplicamos propiedades de potencias ahora, potencia una potencia, y aquí juntamos las x, que queda x a la menos 1 al cuadrado más x a la cuarta y a la cuarta. A más menos b. ¿Ya? Llegamos ahí. Ahora veamos un cubo, a ver cómo lo hacemos con el cubo. P menos Q elevado a menos 2. Razonemos de la misma manera. Aquí tengo el cubo de binomio. A más B elevado a 3. Bueno, entonces uno debería tener el equivalente, ¿no? Si quisiera trabajar con este, uno podría razonar como en el problema anterior. Vamos a aplicar la fórmula del cubo binomio a esta expresión ahora, a y a menos b, y vamos a tener una fórmula, si lo hacemos directamente acá. Vamos aquí a ver. Entonces esta expresión es lo mismo que P más menos Q. Fijarse los signos acá, al cubo. Entonces, ¿qué dice la expresión? Dice P cubo más el triple producto del primero al cuadrado por el segundo. Ahí está. Más el triple del primero por el segundo al cuadrado. ¿Ok? Más el cubo del último.
Esa es la expresión. Está, ahí está arriba, ¿no? Ahí está, ¿no? Aquí estamos aplicando la fórmula. Entonces, aplicamos ya la fórmula y ahora tenemos que tener presente las propiedades de potencia que aparecen acá. Veamos entonces primero al cubo, el primero, triple del primero al cuadrado por el segundo, aquí no aparece el menos. Más el triple del primero por el segundo al cuadrado, fíjate que... Sí, dígame. Que si no me equivoco, ese no es cubo, es cuadrado. ¿Cuál? Perdón, Estaba ¿cuál? haciendo. En el problema número O sea, 2, el de arriba. ¿cuál? A ver, en el El de problema, arriba, en el 2 o en el 1. en el uno usted se está refiriendo a él como cubo, ¿no? No, estamos trabajando el problema 2 ahora. Este es el que estoy trabajando, ¿ok? El problema número 2. El que estamos trabajando es el problema número 2. El problema número 1 ya hicimos el cálculo con, estamos aplicando... ¿Mm? Sí. Me había confundido. No, gracias, no importa. Hagan todas las preguntas que crean convenientes, jóvenes. Si aquí esto no es un monólogo. Por favor, me interrumpen derechamente. Estamos trabajando el problema 2. El problema 1 era un cuadrado binomio. Aquí está el cuadrado, ¿no? Y lo hemos trabajado usando la fórmula. Ocupamos todos los paréntesis para señalizar bien lo que queremos hacer. Estamos trabajando el problema 2, que es un cubo de binomio. El cubo de binomio ahora. Aquí está el 3. Y lo que hicimos nosotros en el problema 3 es, estamos en el cubo de binomio, aparece dentro del cubo de la expresión una diferencia. Y razonamos de la misma manera que en el caso del cubo del cuadrado del binomio. ¿Cómo trabajamos, cómo representamos la diferencia? ¿Cómo interpretamos la diferencia? Como la suma de dos números, ¿no? Y aplicamos la fórmula anterior. Eso es lo que estamos haciendo acá. En este caso. ¿Mm? ¿Dónde me quedé? Aquí me quedé. Ya. Y llegamos entonces a qué expresión. Bueno, el triple producto del primero por el segundo al cuadrado. Recuerda que aquí aparece, por eso que es tan importante los paréntesis, estamos elevando al cuadrado este número, y recuerde que si uno pone algo acá, menos algo al cuadrado es lo mismo que el cuadrado del, ¿no? Entonces ese signo menos se pierde con este cuadrado. Así que queda q a la menos 2 elevado a 2, q a la cuarta. Ahí está, ¿no? Es ese término que está ahí. Por eso que es muy importante los paréntesis, más el cubo del último. Pero resulta que ahora ese signo menos ya no se pierde, porque está elevado a 3. Y ahora tengo esta expresión, algo menos algo elevado al cubo. Eso es menos el cubo del algo. Y por eso que nos aparece ese signo menos ahí. Cubo elevado a menos 6. Recordar que, ¿por qué vale? ¿Por qué lo que escribí en azul y lo que escribí en verde vale? Porque cuando uno escribe menos el número, es lo mismo que escribir menos 1 por el número. Y entonces cuando uno escribe menos a al cuadrado, por muy elemental que les pueda parecer a algunos, esto estamos haciendo propiedades de potencia solamente. Es esto, ¿no? Y por la propiedad de potencias, esto es menos 1 al cuadrado por a cuadrado. Y este menos 1, en realidad, aporta 1. Y por eso es que queda a cuadrado. Si hacemos el mismo truco, pero ahora con 3, si ustedes cambian 2 por 3, aquí te va a aparecer menos 1 al cubo. Pero menos 1 al cubo es menos 1. Y por eso que sale ese menos. ¿Okay? Entonces, estas igualdades son consecuencias de las propiedades de potencia. Bueno, llegamos entonces a que la expresión es la que se está indicando ahí. Estamos aplicando las propiedades. Ok, ¿por qué se hacen estos ejemplos con tanta potencia? Porque hay que echar la vista, ¿no? Fijarse que en este problema está premeditadamente puesto. Hagamos el producto, uno puede multiplicar todos contra todos,
no hay ningún pecado en eso y vamos a llegar, pero alguien se puede dar cuenta, y eso es lo que uno espera que se dé cuenta, que hay una suma por su diferencia. Tengo este término que se repite con S, y este término que se repite con S, pero están con signo contrario, ¿no? Por lo tanto, uno puede aplicar rápidamente la suma por su diferencia. Es la diferencia de cuadrado, lo que aparece ahí. Cuadrado del uno menos el cuadrado del otro. Y llegamos entonces a, usando las propiedades de potencia, nuevamente llegamos a eso. Bien. A ver, alguno más interesante. Ya, ahí. A ver. Problema número 4. Vamos a ir cerrando esto. Fijarse. Insisto que acá uno puede hacer lo que llamamos el cálculo bruto. Si queremos multiplicar estos dos polinomios, se pueden multiplicar todos contra todos. Pero, con un poco de observación, podemos ahorrar mucho cálculo si nos damos cuenta que hay también una suma por su diferencia, como se indica aquí. Ahí tenemos otra suma por su diferencia, que está destacada colocando esos paréntesis. Tenemos este término que se repite con ese término ahora, y tenemos C y con C con signo cambiado. Así que esto rápidamente cae a eso. Insisto que puedes hacer el cálculo completo, pero vas a trabajar bastante. En cambio, si te das cuenta, llegas directo a ese cálculo. Bueno, y ahí desarrollamos la expresión. ¿Ok? Entonces la idea es que uno más o menos vaya entrenando la vista, se dé cuenta que puede hacer cálculo. Y acá queremos calcular el cuadrado, y este razonamiento vale con potencias mayores. Sí, 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 sí. Dígame. A ver, con el de arriba. ¿Cuál? La expresión menos Q. A ver, en el anterior. En el anterior. Sí, veamos, a ver. En el anterior. Aló, Sí, aló, dígame. aló. ¿Se me escucha, cierto? Sí, ahora te escucho. Sí, 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 sí. ¿Dónde estamos? Aquí en el Dale. anterior. En este, en el número de parte. Sí, tengo. Ah, no. Era un error mío. Es que me había hecho una duda con el menos Q. Pensaba que estaba elevado a 2, no a menos 2. Así que fue un error mío. Nada, eso. Tú dices que estabas pensando que estaba elevado todo Eh, a. no, que está elevado el menos Q, está elevado a 2. No había visto que estaba elevado a menos 2. Nada, Ah, claro, me había equivocado ahí. ya, es que venía originalmente de ahí, po. Sí. Es esa frase. Ok, bueno. Bien. Entonces, para ir cerrando, nos quedan un par de minutos. Mira, a mí hay un par de ejemplos. Hay un ejemplo al final que no es muy importante. A mí me interesa porque esto se ocupa con tanta frecuencia y jóvenes, esto es una recomendación a todos los que van a tomar el curso que viene, cálculo o el equivalente que corresponde a su carrera. Este tipo de cálculos hay que saber hacerlos bien, porque este cálculo que estoy contando acá es parte de un desarrollo de un problema. Ustedes van a enseñar algo y parte del desarrollo requiere en algún momento que ustedes tengan que hacer un cálculo como este. Y con el resultado que obtienen, ustedes tienen que seguir trabajando. Entonces, toda esta parte es parte de un cálculo. Está como en la mitad de todo un desarrollo largo. Entonces, si esto es incorrecto, desde aquí hasta todo lo que viene de la línea que sigue está todo malo, si esta parte es incorrecta. ¿Ok? Entonces, hay muchos errores de cálculo, muchos errores algebraicos que causan que los alumnos tengan malas preguntas por este tipo de cosas, este tipo de detalles que para algunos puede resultar bien elemental, pero si nos equivocamos acá, vamos a arruinar todo lo que nosotros estamos haciendo en un problema. Entonces, por ejemplo, cuento corto, si nosotros quisiéramos, en alguna parte nos aparece esta expresión, la que está encerrada en azul, y quisiéramos calcular esa expresión, hay una fórmula, sí, pero usemos un poco el razonamiento porque no nos llenemos la cabeza de tanta cosa. Esta expresión que está ahí, como bien se indica el paréntesis, es un cuadrado de binomio. Este es un cuadrado de trinomio en realidad, y tiene una forma, pero en realidad es siempre un cuadrado de binomio. Si uno agrupa adecuadamente, por ejemplo, nosotros podemos
tomar todo esto como un término. Y aquí tengo un a más b. Este sería el a y el b. Así que siempre tengo un a más b al cuadrado, que es el desarrollo que se está colocando acá. ¿Ok? Entonces queda, el primero al cuadrado sería esto al cuadrado, más el doble producto, más el cuadrado del último. Ahora, el primer término va a ser a su vez un cuadrado binomio y tenemos que hacer nuevamente el cuadrado binomio. Entonces haríamos dos cuadrados de binomio, ¿correcto? Que es lo que estamos planteando ahí. Entonces ese cuadrado es el primer término al cuadrado menos el doble producto más el cuadrado del último. Después hacemos la operatoria. Z a la cuarta. Y al final hacemos reducción de términos si procede. ¿Ok? Entonces por lo tanto, nosotros podemos calcular el cuadrado de cualquier expresión con cualquier cantidad de sumandos. Sí. Debe notarse acá como uno puede asociar como quiera. Si pongo cuadrado ahí, nosotros podríamos haber hecho el mismo ejemplo si nosotros asociamos de esta manera. Con este, ¿no? Si pongo los paréntesis en ese término, es decir, esto es el A y esto es el B. Igual vas a tener un A más B al cuadrado. ¿Correcto? Ahora, esto es B. Y podemos aplicar la fórmula. Vamos a tener que calcular nuevamente un cuadrado binomio. De las dos maneras que hagamos el cálculo, vamos a llegar a lo mismo. ¿Qué es la parte relevante acá que uno tenga que asociar? Darse cuenta que estas tres sumando en realidad es la suma de dos. Y aplicamos la fórmula. ¿Sí? Insisto que hay una fórmula para el trinomio, pero no es muy importante. Y uno puede llegar al cálculo allá. Y aquí hago aquí la misma estrategia, exactamente la misma estrategia. Fíjate que si quiero hacerlo con un cubo, podría asociar de esa manera y aplico la fórmula del cubo. El primer término al cubo más el triple del primero al cuadrado por el segundo, más el triple del primero por el segundo al cuadrado, más el cubo del último. Y ahora hay que hacer un poco más de cálculo, porque aquí nos queda un cuadrado binomio. Aquí queda un cuadrado binomio, y aquí queda el cubo binomio. Si uno hace todos los cálculos, como se están indicando acá, nuevamente un cubo acá y un cuadrado, y hace toda la operación, puede agrupar términos y llegar a esa expresión que está. ¿Okay? Así que son cálculos ahora un poco más tediosos, pero es que teniendo en mente la idea básica, uno va a poder seguir operando de la misma manera. Y acá en este último, en este último tengo, en este último que podemos hacer la reducción ahí, ¿qué podríamos hacer? Bueno, hay una manera larga y una manera corta de hacer este problema. Ninguna de las dos es incorrecta, pero una evidentemente es mucho más práctica que la otra. Podríamos nosotros, termino con esto, lo que nos queda, lo que nos falta, terminamos la próxima clase, mira, que es poquito. Podríamos hacer el cuadrado de binomio acá, aquí hay un cuadrado, y el cuadrado de binomio ahí, y nos queda una ensalada de términos y hay que tener una paciencia tremenda para hacer cálculos. Por supuesto, son dos binomios. Insisto, nosotros podemos desarrollar el cuadrado binomio, nos va a quedar. Y ahora hay que empezar a multiplicar. ¡Tarán! Etcétera. Pero nos podemos dar cuenta que hay una manera bastante más eficiente que hacer que esa, que es correcta, que es aplicar propiedad de potencia. Fíjate que acá si nosotros omitimos los cuadrados aquí, si nos olvidáramos de los cuadrados, los voy a tarjar acá. Si esto no existiera, ni esto tampoco, tengo una suma por su diferencia. Mira, ese término y ese término. Pero están molestando las potencias. Entonces, ¿qué podemos hacer? Propiedad de potencia. Ahí está, ¿no? A al cuadrado por B al cuadrado, A por B al cuadrado. Aquí está la propiedad de potencia. Ahí está, ¿no? Y ahora, suma por su diferencia.
Y llegamos ahí. Aquí está la suma por su diferencia. El cuadrado del primer término, el cuadrado del segundo término, menos el cuadrado del segundo. Y ahora podemos hacer el cuadrado binomio. Y llegamos a esta expresión. Y esta expresión va a ser lo mismo que haber desarrollado por separado los cuadrados de binomio y haber hecho el producto. Como pueden apreciar, es por eso que es importante conocer los productos notables, porque eso te va a ahorrar bastante cálculo. Las dos maneras de hacerlo es similar, pero una es bastante más, mucho más corta que la otra. ¿Ok? Eso. En este ejemplo ya se logra la ventaja, por qué proceder de una manera versus de la otra, ¿no? Bueno, jóvenes, nos queda algo que lo vamos a terminar en la próxima clase y seguimos con más álgebra. Bien, voy a dejar de... Dejo de compartir. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Me pasé 2 minutos, 3 minutos, me disculpo por eso. De grabación.